definitivamente, tuvo algo que ver con el hecho de que mi padre acabase en la resistencia. Su carrera militar progresaba rápido. En 1937 se convirtió en capitán de caballería y en 1938 fue destinado como oficial de Estado Mayor a la Primera División Ligera, que más tarde se conocería como la Sexta División Panzer. Ese mismo año, las SA y las SS organizaron la llamada Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, en la que destruyeron negocios y hogares de judíos e incendiaron numerosas sinagogas. En esa época yo tenía 8 años. Irrumpieron en los hogares judíos y arrojaron todas sus pertenencias a la calle. Quemaron y saquearon todo. Stauffenberg había apoyado la restricción de la influencia judía en el arte y en la vida pública, pero condenó firmemente esta acción. Su desencanto gradual con el régimen nazi había comenzado de manera irreversible. Stauffenberg servía como intendente de la Primera División Ligera cuando Hitler decidió invadir Polonia en septiembre de 1939. Cuando en noviembre de 1939 intentaron convencerlo para ayudar a derrocar a Hitler, él respondió: "Todavía no estoy preparado". ¿Qué significaba aquello? Entonces era capitán del Estado Mayor. ¿Cuántas oportunidades de oponerse a un dictador y comandante en jefe se le presentan a un capitán? Los ideales de Stauffenberg le decían que el ejército estaba allí para defender y respaldar a Alemania, y por lo tanto era un miembro muy leal del ejército que invadió Polonia en 1939. Ahora Alemania estaba en guerra. Este era el régimen que gobernaba Alemania, y yo creo que él pensaba que hasta cierto punto Alemania se había visto obligada a entrar en guerra, que no había sido solo cuestión de la excéntrica política exterior de Hitler. En esa época, Hitler ya estaba planeando la invasión de los Países Bajos y de Francia. El 10 de mayo, Stauffenberg estaba con la Sexta División Panzer cuando sus tanques entraron en Luxemburgo y Bélgica, encabezando así las 6 divisiones acorazadas que cruzaron el río Mosa y atravesaron Francia. La resistencia francesa cayó más rápido de lo que el cuartel general de la división, en la retaguardia, podía controlar. Una semana más tarde, para su gran decepción, Stauffenberg fue retirado del frente y destinado a servir en el Estado Mayor del Ejército. Antes de tomar posesión de su nuevo puesto, Stauffenberg encontró tiempo para reencontrarse con su familia. Ahora era el orgulloso padre de 3 hijos, Franz Ludwig, Heimeran y Bertolt, a quien llamó así en honor a su hermano mayor. Un año después, Nina le obsequiaría con el 4.º hijo de la pareja, una niña llamada Valerie. Desde su posición en el Estado Mayor del Ejército, Stauffenberg fue testigo de la invasión de la Unión Soviética. Pero no fue hasta más tarde, en 1941, cuando los asesinatos sistemáticos de judíos y gitanos por parte de las SS llegaron hasta los niveles más altos de la Wehrmacht. A mí me habían herido fuera de Moscú, y como no estaba listo para cumplir mi deber, empecé a trabajar para el mariscal de campo von Kluge. Entonces llegó una nota de la retaguardia de las SS. 5 gitanos habían recibido un tratamiento especial. Así que von Kluge preguntó: ¿qué significa eso? Bueno, les hemos pegado un tiro. ¿Cómo? ¿Tras un consejo de guerra? No, hemos matado a todos los gitanos y a los judíos. Esa fue la primera vez que lo oí de boca de un alto oficial de las SS. Me quedé horrorizado. Durante los primeros días de la campaña rusa, el Holocausto ya había empezado, y tenía toda la pinta de convertirse en algo realmente brutal. No se trataba de los supuestos asesinatos que ocurrieron luego en cámaras de gas en Auschwitz y todo eso. Esto era algo realmente cruel, civiles en fila los que disparaban y arrojaban dentro de los fosos. Lo que estaba ocurriendo era algo terrible.
Y los informes de cada una de esas atrocidades, obviamente, recorrían las líneas militares. Por ejemplo, si nos fijamos en el número de judíos exterminados durante el Holocausto, con diferencia la mayor parte de ellos proceden de la antigua Unión Soviética, Bielorrusia, Ucrania y lugares como esos. Y esas son las zonas que los alemanes ocuparon en el verano y otoño de 1941. Allí ocurrieron cosas realmente atroces. Cosas a gran escala, matanzas y cosas similares. El mayor von Karstoff sobrevoló la zona y vio una enorme tumba junto a la que le estaban disparando a gente y arrojándola dentro. 8.000 judíos fueron asesinados a tiros por las SS. En esa época yo solo tenía 25 años y solo le confié este secreto a Treschow. Treschow era como una figura paterna, un jefe del Estado Mayor militar. El general Henning von Treschow, que servía en el Frente Oriental, en el Heeresgruppe Mitte, llevaba planeando derrocar a Hitler desde finales de los años 30. El grupo Heeresgruppe Mitte se rodeó de un círculo de gente en quien sabía que podía confiar. Era raro, pero aquello se sabía. En esa época teníamos un código para averiguar si alguien era nazi. Y yo sabía que Treschow no era nazi. Admiraba su inteligencia. A eso de las 11 de la noche, Treschow estaría jugando al ajedrez para relajarse. Y entonces era cuando hablábamos de cómo llevar a cabo el asesinato. En ese momento ya no era una cuestión de por qué hacerlo, sino simplemente de cómo hacerlo. Von Treschow entendía que la Wehrmacht del Frente Oriental tenía una oportunidad única para gestar una conspiración, dada su independencia de los SD, la Gestapo y las SS. En julio de 1941, von Treschow recibió la visita de un oficial del Estado Mayor, Stauffenberg. El joven militar estaba de acuerdo con Treschow en que Hitler era un peligro, pero todavía no estaba preparado para unirse a la conspiración. No sería hasta el verano y otoño de 1942, durante una de sus misiones de reconocimiento en Ucrania, cuando Stauffenberg se convenció de que el Frente Oriental podría mantenerse. Pero en ese mismo año, Stauffenberg recibió los primeros informes sobre los genocidios de judíos rusos por parte de las fuerzas especiales de las SS, conocidos como los Einsatztruppen. Se enteró de todo aquello. Se quedó perplejo y horrorizado de que lo estuviesen haciendo en nombre de Alemania. Y en efecto creo que en ese momento fue cuando realmente se convirtió a la causa. Al ser educado como católico, siempre hay una autoridad mayor que tu Führer. Entonces ocurrió todo aquello y pasó de ser un leal miembro del cuerpo de oficiales a convertirse en un rebelde. Puso en marcha una campaña individual para convencer a los comandantes del Frente Oriental de que intentasen enfrentarse a Hitler y arrebatarle el poder. Ese invierno de 1942, el ejército alemán se detuvo ante las puertas de Stalingrado. Aun cuando el Sexto Ejército, a las órdenes del general von Paulus, se enfrentaba a una derrota, Hitler se negó a autorizar la retirada. Mi único hermano estaba en Stalingrado. Así que mi marido siempre nos contaba las últimas señales de radio del ejército sitiado de Paulus, el cuartel general de Hitler en el este. Siempre nos lo contaba a mí y a mi madre, y era horrible. Mi hermano desapareció, nunca volvió a casa. Un ejército al completo fue sacrificado, simplemente por una cuestión de prestigio. Stauffenberg